Buenas, bienvenidos a los universos del arte latinoamericano, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy nos vamos a meter en los abismos existenciales de la soledad, de la frustración, del desarraigo, de la desesperanza, del retorcimiento y del humor, porque también tiene un humor muy tenaz. Nos vamos a meter en un universo completamente distinto a los que hemos estado narrando hasta ahora, porque este es un universo existencialista y sucede en una ciudad ficticia. Hoy vamos a hablar de Juan Carlos Onetti y su universo es la ciudad de Santa María. Y nos vamos a meter con un personaje, venga, le digo, el más sui generis que ustedes se puedan imaginar, porque este personaje va a tomar el existencialismo como una veta para habitar su literatura. Y eso nos va a llevar a un tono narrativo completamente distinto al que hemos abordado en otros universos, aunque algunos se toquen en algún momento con él, pero es que este sí tiene lo suyo. Entonces resulta que él es un escritor uruguayo, nacido en Montevideo. Eso tiene una serie de características, eso de ser un uruguayo. Porque imagínense que el Uruguay se tuvo que independizar primero de España, después de Brasil y por último de Buenos Aires, porque cuando ya se dieron las independencias finales en el sur del continente, había, así como un proyecto de la Gran Colombia, que finalmente terminaron siendo 3 países, hubo un proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata que tenía como capital a Buenos Aires. Otro proyecto de los pueblos libres del Río de la Plata que daban más autonomía. Entonces, independizarse nuevamente, después de independizarse del Brasil, para que lo manden a uno desde Buenos Aires, pues tampoco tenía chiste. Entonces José Gervasio Artigas se va a inventar una categoría geográfica y política que se llama la Banda Oriental. Y así va a existir un país que se llama la Banda Oriental del Uruguay. Y ese paísito chiquito de 4 millones de habitantes que creó Artigas, va a dar escritores como Mario Benedetti, como Eduardo Galeano, como Horacio Quiroga y como Juan Carlos Onetti. Hay muchas cosas fantásticas de ese pequeño paisito que tiene unas características tan modestas y tan universales a la vez, porque es un paisito chiquito para los tamaños de los países que tenemos en América Latina. Esquinerito él, entre el Río de la Plata, ¿sí? Pero tiene lo suyo. Montevideo y Buenos Aires son como una horqueta, como una pinza, que quedan más o menos uno enfrente del otro, separados por el Río de la Plata. Y hay un ferry que va para un lado y que va para el otro. 2 veces tuvo que fundarse Buenos Aires, pues la primera expedición dicen que se la comieron y la tuvieron que volver a fundar para impedir el avance del imperio portugués hacia esa zona que es mucho más estrecha en el mapa, porque por Tordesillas eso estaba dividido entre España y Portugal. Entonces, para evitar que el imperio portugués y más adelante el imperio brasilero se comieran ese pedazo del mapa, fincaron estas 2 ciudades hermanas, gemelas de alguna manera, que están a ambos puntos de una horqueta, ¿sí? como una pinza de gancho de ropa. Son ciudades gemelas, paralelas, profundamente entrelazadas y que tienen, lo que pasa es que una es la megalópolis, que es Buenos Aires, que es la mitad de la Argentina. Y la otra es una ciudad pues muy grandota para el paisito también, porque el paisito tiene 3 millones de habitantes y Montevideo tiene 1 millón y pico, entonces la mitad del país, ¿sí? Entonces, estas 2 ciudades
van a recibir la gran migración de la que hemos hablado. La enorme migración, y yo les contaba que Buenos Aires pasó de 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes en el lapso de 20 años, Montevideo otro tanto en relación a su tamaño. Esa migración gigantesca que va a llegar del otro lado del mar, va a llegar de Europa y que va a definir tanto la identidad de estos pueblos, esa migración está cargada no solamente de la esperanza que uno ve en las películas de la isla Ellis, donde todos llegan y divisan América y gritan y todo, y la América y el sueño americano. Aquí la cosa no es tan romántica, a pesar de que sí hubo una política gigantesca para recibir una enorme cantidad de gente que estaba llegando de Europa, mientras Europa se desbarataba como periódicamente le ha pasado. Pero ellos llegaban allá, y mientras ellos lograban encontrar una vida allá, había una nostalgia, melancolía. Usted trae toda la esperanza de lo que va a encontrar, pero también trae toda la nostalgia de lo que dejó. Una migración de estas emocionalmente es una vaina muy fuerte. Y no necesariamente tiene final feliz. O sea, no, esto no se plantea como el sueño americano. El que llegaba ya hacia la América, se llamaba así, ¿no? Hacer la América. Aquí las cosas eran más lentas, más difíciles. Muchos lograron lo que querían, pero muchísimos no. Entonces van a hacer estas ciudades, estos son puertos. La gente permanentemente está yendo y viniendo de los puertos. No son lugares donde mucha gente se quede. Y la migración y el tráfico permanente, la población flotante de los puertos, hace que ahí, en ese punto, no haya raíces. No haya un arraigo, no haya un lugar de donde pegarse uno, de donde uno viene. Ese desarraigo, esa melancolía, esa nostalgia y esa otredad van a permear la obra de Juan Carlos Onetti. Y ahí nos vamos metiendo en un universo introspectivo muy poderoso. Juan Carlos Onetti nace en Montevideo, en el Uruguay, en 1909, cuando estamos en este proceso durísimo, grandísimo de migración. Y él va a hacer una literatura tan sui generis que va a ser también otro de los grandes que va a marcar el paso de lo que va a ser también la gran literatura latinoamericana, pero él es uno de sus, no solamente de sus precursores, sino de los que realmente empieza a abordar una literatura urbana, un nuevo nivel de literatura, porque ya no estamos en la literatura costumbrista, ya ni siquiera estamos en la literatura modernista, estamos en una literatura que bebe de las fuentes existenciales de Kierkegaard y de los existencialistas. Entonces lo que él va a plantear es una literatura totalmente suya y propia, pero al hacerlo va a abrir las puertas para la gran literatura de América Latina muy temprano en la mañana, porque estamos apenas empezando el siglo. Entonces él tuvo un montón de trabajos, fue periodista, vendía calculadoras, que es como si hoy vendiera celulares. Sí, fue director de bibliotecas y fue editor. Y su primera novela es El Pozo, en el 39, donde se empieza a vislumbrar lo que va a ser esa gran genialidad. Él va a estar muy influenciado por un contemporáneo que se llama Roberto Arlt, que también es un tipo durísimo, pero Roberto Arlt va a morir a los 42 años. Entonces él bebe de la literatura y de la fuente de Roberto Arlt, pero le va a tocar seguir solo porque su gran influencia muere temprano, ¿sí? Arlt es el autor del Juguete Rabioso, y el carácter experimental de la literatura de Arlt va a influenciar muchísimo a Onetti. Y esto es 20 años antes de nuestro gran Alejo Carpentier o de nuestro enorme Juan Rulfo. Esto es tempranito en la mañana de América Latina, en la literatura que nos va a llevar hasta estos universos tan impresionantes. Como todos los demás, y tempranamente, va a beber de las influencias, adivine de quién, otra vez, casi que con un mantra, William Faulkner. ¿Por qué William Faulkner es tan importante? Porque William Faulkner va a nacer en el Mississippi en 1897. En 1896
se impuso el sistema de segregación racial que se conoce como el Jim Crow System en el sur de los Estados Unidos. A William Faulkner le va a tocar el apogeo del racismo y él va a lograr mostrar ese universo tan espeso, tan pesado y tan indigno, construyendo una ciudad ficticia, un condado y un pueblo de Jefferson. Eso es un universo que él crea en el condado Yoknapataufa. Y en ese condado él va a reproducir un universo que sea capaz de mostrar el horror y también todas las diferentes matices del mundo en el que él vivió, habiendo nacido él blanco y coexistiendo con semejante barbaridad que va a ser el racismo como un elemento cultural de un sur de los Estados Unidos que recupera su territorio después de 12 años de invasión del ejército del norte y la derrota total de la guerra civil, y empieza a crear una narrativa desde el racismo que hoy dicen los estudiosos de la cultura afro que fue la que terminó predominando en Estados Unidos hasta la actualidad. Entonces, William Faulkner crea ese universo de una manera tan genial que se va a volver el referente de todos nuestros creadores de universos en América Latina. Por eso continuamente nos referimos a él. Entonces, Onetti lee a Faulkner, Onetti lee a Proust, y a partir de Proust empieza a desarrollar la introspección de sus personajes. Onetti lee a Dostoyevsky, Onetti lee a Tolstoy, entra en contacto con los rusos y la literatura rusa va a poner la profundidad del alma humana en el universo de la literatura del mundo. Eso es lo que van a hacer los rusos en la literatura. Entonces, de todas estas fuentes y esa condición móvil y en tránsito permanente de esta ciudad de Montevideo, va a hacer que él todo eso lo traslade a una ciudad que se va a llamar Santa María. Y alguna vez le preguntan que por qué Santa María, y dice, es que muchísimas ciudades de América Latina son Santa María. Entonces uno piensa en Santa María, la antigua Darién, uno piensa en Santa María de los Buenos Aires, uno piensa en Santa María de Asunción, y se da cuenta que muchas de nuestras ciudades son Santa María. Entonces Santa María la puede poner usted donde quiera. Pero la manera como él llega a crear ese universo es lo más interesante de todo. Él va a escribir una novela donde va a crear un personaje. La novela se llama La vida breve. Esa novela es temprano en su narrativa. Y resulta que el personaje, Browsen, es un tipo que está en una crisis existencial terrible porque a la mujer hay que hacerle una mastectomía, tiene que levantarse la plata para semejante operación, y él está muy asustado y está muy descorazonado y está muy angustiado. La angustia, la crisis existencial en la que está lo hace disociarse de la realidad en la que vive y refugiarse en la fantasía de crear un personaje. Pero no, Gertrude, su esposa, está en este problema tan terrible, y Juan María Brausen resuelve la imposibilidad de resolver su propia realidad mediante una fuga hacia la ficción. Entonces no solamente crea un personaje que es un otro, que eso ya lo hemos visto en la literatura, y ya pues Borges también crea su otro personaje a ver cómo se relaciona con él, sino que va a crear una ciudad, un universo. Esa ciudad es Santa María. Entonces venga, le cuento cómo es la cosa. Juan Carlos Onetti se inventa un personaje en una novela que se inventa una ciudad. Santa María es una invención de Brausen, y el resto de los personajes de Onetti van a vivir en esa invención de Brausen, que es un personaje inventado por él, que pertenece a una novela que se llama La vida breve. ¿Sí me ve el laberinto en el que me estoy metiendo? Bueno, entonces ahora nos dedicamos a narrar Santa María. Santa María es una ciudad lúgubre. En los puertos, cuando cualquier tipo de edificación se abandona, el mar se la come enseguida, como se la come la manigua, cuando las ciudades son selváticas. Entonces, Santa María es un lugar donde el tiempo parece detenido y la frontera entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Es un no lugar porque ahí las cosas no se resuelven, porque ahí es donde convive la frustración. ¿Cómo es Santa María? Pues indescriptible o vaga y al mismo tiempo exacta.
o inolvidable, persiste hasta el costumbrismo en su Plaza Nueva, en el Bar Berna o en el Hotel Plaza, en la iglesia del padre Bergner, en la consulta médica de Díaz Grey y fantasmal, diluida en la llovizna que viene del río o en el calor pegajoso del verano pampero, cuando caminamos por otras calles, una calle de muros leprosos cubiertos casi todos por la espuma seca de sus enredaderas. El astillero, Juan Carlos Onetti. Entonces, él nos va contando, a partir de sus diferentes novelas, esta Santa María. Entonces, hay un relato de ciudad, es el universo en el que estamos metidos, pero en la ciudad hay una serie de personajes recurrentes. Entonces, hay uno que es Larsen, el juntacadáveres, hay otro que es el doctor Díaz Grey, y estos personajes van a tener diferentes, digamos, aventuras a lo largo de las diferentes novelas que va a escribir Juan Carlos Onetti. Y una de ellas, por ejemplo, que es absolutamente impresionante, es El astillero. Larsen, el juntacadáveres, que se llama así porque en la novela El juntacadáveres él va a llegar después del exilio a tratar de fundar un burdel. Y un exilio forzoso, como les ha tocado a los uruguayos. Y va a tratar de fundar un burdel y se va a encontrar no solamente con la doble moral de Santa María, con la hipocresía de Santa María, sino con la burocracia. Entonces imagine que usted no pueda fundar un burdel porque se lo empapelen de prohibiciones y papeles. Este personaje va y viene en los diferentes momentos de Santa María. Don Lorenzo le fue mal con el burdel al pobre de Larsen. Y resulta que en el astillero, cuando hace el astillero es una empresa fracasada. Eso no existe, eso ya quebró. Y eso es de un tipo que está totalmente alterado, que es Petrus. Él juega que el astillero se puede recuperar, pues el astillero está quebrado, el astillero no existe, el astillero es un imaginario. Él claramente sabe que eso está quebrado, que eso no tiene futuro. Y es un poco como siguiéndole la cuerda a Jeremías Petrus y compañía. Entonces en el mismo astillero dice que nadie pudiera trabajar allá si no pudiera aceptar de entrada el fracaso. Nadie que no conozca el fracaso profundamente y que no esté dispuesto a perder puede trabajar en el astillero. Miró un par de grúas herrumbradas, el edificio gris, cúbico, excesivo, en el paisaje llano, las letras enormes, carcomidas, que apenas susurraban como un gigante afónico. Jeremías, Petrus y compañía, decía el letrero. Y a su espalda el incomprensible edificio de cemento, la rampa vacía de barcos, de obreros, de grúas, de hierro viejo, que habrían de chirriar y quebrarse en cuanto alguien quisiera ponerlas en movimiento. Entonces él está mirando todo esto y él se mete, digamos, de verdad a tratar de seguirle la cuerda a un tipo delirante y hacer que hacen, y hacer que trabajan, y hacer que existen, y hacer que les pagan, pero nada de eso está pasando, porque el astillero no existe. Entonces, esa idea de estar viviendo en una cosa que no tiene ningún tipo de prospecto, ni de futuro, ni de nada, es lo que hace que sea tan fatua la idea de trabajar allá. Ahora, esto no carece de un humor, esto tiene un humor negro, retorcido, espantoso, porque hay una cotidianidad y hay un trabajo de oficina y hay un trabajo común y corriente en una cosa que no existe, que fracasó y hace mucho tiempo que ya no está funcionando. Pero eso hacemos que hacemos. Y esto que podría parecer tan absurdo, pues cuántas cosas en la vida la gente no está metida en cosas que no existen y no funcionan y hace mucho tiempo se murieron, ¿sí? Y entonces, pero sigue creyendo que están vivas. Larsen, abrigado con las bolsas secas que le tiraron, pudo imaginar en detalle la destrucción del edificio del astillero, escuchar el siseo de la ruina y del abatimiento. Pero lo más difícil de sufrir debe haber sido el inconfundible aire caprichoso de septiembre. El primer adelgazado olor de la primavera que se desliza incontenible por las fisuras del invierno decrépito. Murió de pulmonía en Rosario antes de que terminara la semana. Y en los libros del hospital figura su nombre verdadero.
A ver, ¿cómo iba a morir Larsen sino de la manera más patética, con su existencia completamente atravesada por todo lo fracaso y lo desesperanzado? Entonces, Onetti nos va llevando de la mano de estos personajes y ese personaje va pasando y atravesando las novelas hasta que él muere en el astillero, que ya es el colmo del fracaso institucional. Sí, siguiéndole la locura a Petrus, que cree que eso puede funcionar. Entonces, los universos de Onetti en Santa María son así, el doctor Díaz Grey y todos. Cada uno de estos personajes tiene o un fracaso en su vida, o su vida fracasada, la falta de arraigo, la falta de raíces, que es un fenómeno muy común en la migración porque la gente eventualmente no termina siendo de ninguna parte. Ya no son del lugar que abandonaron y no son del lugar en donde viven, porque aunque llegan a formar parte, nunca pertenecerán del todo, siempre serán extranjeros. Y de donde se fueron, nunca retornarán. Ese lugar ya no existe una vez que lo dejaron. Esa es la condición del exilio, esa es la condición de la migración, esa es la condición del arribar a hacer una vida en otro lugar y dejar atrás la que tuviste. Entonces, la nostalgia y la melancolía es una parte fundamental de la migración. Y eso es muy importante porque con toda digamos, con todo la carga aspiracional y esperanzadora que tiene la migración, la melancolía y la nostalgia no se toman como elementos con los que se tendrá que vivir permanentemente. Entonces, todo esto hace que en Santa María no peleche nada. O sea, en Santa María nadie le va a terminar viendo como pensaba que le iba a ir. Y todas las historias se truncan. Y todos los personajes viven esta fatigosa existencia que acaso aspira a tener un mejor mañana, pero no lo va a tener. Entonces, esta ciudad de Santa María es un momento en que muy temprano del siglo XX, Buenos Aires y Montevideo se van a volver grandes ciudades por la migración y entonces van a perder vínculos con el campo. Y el campo va a ser una referencia cada vez más lejana, y porque la ciudad se va a volver muy grande y se va a volver muy grande para el tamaño del país. Entonces, ya en este momento, el campo para Onetti es una referencia demasiado lejana. Entonces ni siquiera tienen la identidad y el arraigo que el campo genera para la gente que ha vivido en él. Santa María tiene una frontera con el campo, pero es difusa, es lejana, es ajena. Entonces ellos ni siquiera tienen esa conexión. Aún la gente que viene del campo a vivir en las ciudades, y a pesar de lo duro que es, y a pesar del desarraigo, y a pesar del desplazamiento que eso significa, aun cuando es a las buenas, ¿sí? Viene del campo, tiene la raíz en alguna parte, podría en algún momento recuperarla de quererlo, pero viene de alguna parte. Pero cuando usted llega a Santa María, usted pierde toda raíz. Ahí no tiene ninguna referencia. Ahí no hay un lugar a donde remitirse para decir quién fui, para decir quién soy, para decir de dónde vengo, para decir cuáles fueron mis raíces. Y es ese desarraigo con la melancolía lo que genera ese vacío existencial que hace que la vida de la gente se llene de una especie de vaho, de tratar de sobrellevar los días sabiendo en el fondo que no van a ser mejores. Eso es la obra de Onetti. Por eso es tan bravo. Y la manera como él va a retratar esa melancolía existencial es de la peor manera posible, a través de la melancolía, a través de la burocracia, a través de la rutina, a través de la monotonía, porque ni siquiera es una tragedia terrible, sino es una tragedia monótona, rutinaria, cotidiana, burocrática. Es como la tragedia del sinsentido, cotidiano. Sí, usted no se muere de eso, pero qué artera. Él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. Que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio.
la discusión sobre el tema. Y finalmente, sin que eso perdiera, yo le dije, mira Mario, lo que pasa es que tú con el trato tienes una relación conyugal, tienes que cumplir todas las reglas. Y para mí era una relación con una amante. Cuando tengo deseos de escribir, entonces escribo, locamente, absurdamente, que sé. Bueno, pues otras. Bueno, él en su novela nos cuenta estas historias, pero en los cuentos nos cuenta unas cosas tan impresionantes. Mire, todos los personajes tratan de ser muchas veces explotados hasta el último fin. Hay uno que se llama Bienvenido Bob. Y Bienvenido Bob es la historia de un boxeador. Y ese boxeador tiene una novia. Y la novia sabe que el boxeador es un fracasado, sabe que el boxeador está en las últimas, sabe que el boxeador puede perder la salud o la memoria en el próximo combate. Pero ella está dispuesta a sacarle hasta el último centavo en ese combate porque siente que es tanto lo que se ha aguantado de él en términos de miseria y de fracaso que lo mínimo que le corresponde a ella es por lo menos el dinero de una buena pelea para que le quede algo de todo lo que se ha aguantado y nunca ha visto. Y se une con un manager que también es un fracasado y que también espera que esa pelea de alguna manera le reembolse algo de todo lo que ha perdido. Pero el boxeador es un boxeador que ya está finalizado. O sea, él no tiene cómo hacer eso. Pero sin embargo lo van a llevar a esa última pelea con la esperanza de que por lo menos pague, aunque sea de alguna manera, todo lo que ha costado y que ninguno de los dos ha recibido de parte suya. Entonces, la tragedia humana de este pobre boxeador que siente que tiene que llegar a esa última pelea para no defraudar a su amor. La frustración que siente ella de haberlo apoyado y nunca haber visto realmente un éxito o una ganancia con él. Y la esperanza que tiene el manager de reembolsarse alguna cosa con esa pelea hacen que a costa de la salud y el fracaso de este boxeador, los otros intenten de alguna manera compensar sus respectivos fracasos al estar tratando de creer en él. Pues entonces esto es, digamos, un juego de perdedores, pero hay uno que ya la tiene perdida, el boxeador. O sea, este man, no, es que no haya nada más, ¿me entiende? Pero pues ahí están en esas. Entonces, eso es Bienvenido Bob. Son cuentos muy tristes, pues también son cuentos como, no sé, ese boxeador también es como ese boxeador de Jack London que por un bistec, que también es un personaje profundamente herido. Los destinos de los boxeadores son durísimos y sus finales son atroces. Y este es uno que está en el final y también nos recuerda a esos personajes también olvidados de Jack London, porque la universalidad de Onetti nos remite a muchísimas historias que uno ha visto o oído en la vida. ¿Sí? ¿Y acaso hay amigos que uno tenga que sean personajes de Onetti? Entonces resulta que hay otro que es la pura melancolía. Venga, les cuento cómo es esto. Se llama Esbjerg en la costa. Resulta que hay un hombre casado con una mujer de Dinamarca, de un pueblito que se llama Esbjerg. Y resulta que de pronto, de buenas a primeras, él empieza a ver que ella sale sin ninguna explicación a cualquier hora del día o de la noche. Y él no sabe para dónde. La primera semana se la aguanta, pero ya después la curiosidad lo muerde y empieza a seguirla. Cuando la sigue, se da cuenta que lo que ella está haciendo es ver partir los barcos para Dinamarca y que lo que tiene es una melancolía y un mal de tierra, que extraña tan profundamente su ciudad, su tierra y su pueblo que se está muriendo de la nostalgia. Entonces él siente por amor a ella que es su deber procurar el dinero para que ella se pueda ir hasta Dinamarca, porque fíjese que todo el tiempo estamos tratando de conseguir dinero para salvar a alguien, o sea, para poder salvar a la esposa de Browser, de poderle pagar su operación de la mastectomía, para poderle conseguir plata
a nuestra querida danesa para que pueda retornar a su tierra y vencer así la melancolía terrible que siente de lo mucho que extraña todo el lugar de donde vino. Entonces se fragua un plan. El plan es tumbar al jefe, robarle la plata mediante una estafa, de una manera trucha, para conseguirse el dinero, para pagar el pasaje a su amor, porque considera que eso es parte de lo que se trata el amor en ese momento. Pero entonces imagínense que como es Juan Carlos Onetti, pues no le resulta la estafa, no le resulta el plan, el jefe lo pilla y lo pone a pagarle el dinero que le tumbó. Entonces él queda endeudado con el jefe, pero además queda en la mala porque pues se dio cuenta que lo que estaba tratando de hacerle era una truchada. Entonces queda en la mala, debiéndole la plata al jefe y en vista de que no puede sacar adelante su plan con su amor, que no era sino permitirle a ella un alivio a la enorme melancolía que sentía de esa sensación de lejanía de la tierra que amaba, siente que es su deber, que es su responsabilidad, que tiene una deuda emocional, moral y amorosa con ella, y que esa deuda consiste en acompañarla a cualquier hora del día o de la noche a ver partir los barcos para Dinamarca. Pero esto en palabras de Onetti queda aquí así. Y él terminó por convencerse de que tiene el deber de acompañarla, que así paga en cuotas la deuda que tiene con ella, como está pagando la que tiene conmigo. Y ahora, en esta tarde de sábado, como en tantas noches y mediodías, con buen tiempo y a veces con la lluvia que se apega a la que siempre le está regando la cara a ella, se van juntos, más allá del retiro, caminan por el muelle hasta que el barco se va, se mezclan un poco con gentes, con abrigos, valijas, flores y pañuelos, y cuando el barco empieza a moverse, después del bocinazo, se ponen duros y miran hasta que no pueden ver más, cada uno pensando en cosas distintas y escondidas, pero de acuerdo, sin saberlo, en la desesperanza y en la sensación de que cada uno está solo, que siempre resulta asombrosa cuando nos ponemos a pensar. Así termina. Es una cosa increíble porque es que además Onetti es tan sumamente retorcido que el que nos cuenta la historia es el jefe, que se pilló la estafa y se pilló el fracaso y él es el que cuenta la historia de este hombre y su mujer y es el que termina contándonos en qué terminó esto, porque Onetti, además de lo existencialista, es retorcido y tiene un humor absolutamente grave. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, pero me cuesta esperar. Cuando toca de cantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Entonces en sus cuentos las historias son increíblemente retorcidas, ¿o no? Hay una que se llama El infierno tan temido, que es el infierno tan temido. Es una mujer que abandona a un hombre y empieza a mandarle insinuaciones de su sexualidad con el otro hombre con el que ella está después de abandonarlo y eso le va corriendo la cabeza, le manda pedazos de imágenes que apenas se insinúan en un sobre de Manila mientras él se está enloqueciendo imaginándose todo eso. O sea, juega con la psiquis de uno, juega con la emocionalidad, te hace saborear el fracaso, la fatalidad, la desesperanza y la sin salida, pero no sin un toque profundo de ternura, porque finalmente todas son historias de amor, muchas de ellas, ¿no? La historia de Brausen, la historia del compañero de la mujer danesa. Hay ternura en la obra de Onetti, hay mucha ternura.
hay nostalgia, hay melancolía y una sensación poderosa de fracaso y sin salida de una ciudad que de una u otra manera está condenada. Él vivió muchos años en Buenos Aires, así que Santa María bebe de las dos. Por eso les relato las dos ciudades, una enfrente a la otra, un poco siamesas, siendo una gigantesca y la otra la ciudad del paisito. Él ni siquiera es de la Gran Buenos Aires, él es del paisito. Y ahí en el paisito, en su Montevideo, con la nostalgia porteña, que en Buenos Aires es abrumadora, y con esa nostalgia que en Santa María es una condena, narra desde un lugar que uno no se imagina y que a la vez puede oler en su Santa María, mustia y terrible, con ese aire de ese mar, de ese río de la Plata, de esa melancolía casi líquida que baja en todas estas descripciones. Nos cuenta sus historias Juan Carlos Onetti, a quien hemos invitado hoy en uno de los más sui generis universos del arte y la literatura latinoamericanos que estamos recorriendo a lo largo de todos estos capítulos, donde hemos narrado geografías tan disímiles y existencias humanas tan poderosas y profundas. Entonces, desde los espacios de Santa María, desde los espacios de los universos de Onetti, de Larsen, de Díaz Grey, de Petrus, del Astillero, del Juntacadáveres, de todas estas historias de sus cuentos, de los barcos que se van para Dinamarca, de la nostalgia profunda, de los universos paralelos y casi fantasiosos, donde las personas se fugan de una vida en la que no pueden vivir, desde todos esos espacios emocionales, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este programa es dedicado a Richie, que me enseñó a amar a Juan Carlos Onetti. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.